Bien, un feliz día a todos, feliz sábado. Es agradable poder compartir con ustedes. Ya algunos nos conocemos, con otros hoy es quizás nuestro primer contacto. Había recibido desde hace algunos días la invitación. La gran Valeria nos había invitado, ¿verdad? Ella nos había invitado y qué bueno que podemos compartir con ustedes, hermanos. Tengo 25 minutos, tengo entendido de que son disciplinados a la hora de salir, así es que nos toca, como dice el libro allá vamos a ver, alguien me recuerda, siempre utilizo algunos versículos y los dejo de tareas a los niños en el devocional. Todos los días estoy ahí con el devocional, con ellos. Yo disfruto esa parte, no por lo que yo les pueda enseñar, sino porque lo que los niños me enseñan a mí. Ellos son mis maestros. Hay un versículo que nos dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Dónde está ese versículo? Vamos a ver. El versículo es, la cita es 5:16. Les queda de tarea en qué libro está. Bien, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana. En algunas iglesias prefiero no utilizar mi voz, puede llegar, pero tengo entendido de que también saludamos a los hermanos que nos están siguiendo a través de la presentación que están haciendo vía Zoom o a través de las redes sociales. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tenido un mal día. Tenemos los cristianos días malos, pasamos malos días, malos momentos. Hago esta pregunta una vez en una iglesia y me dicen, no, los cristianos no tenemos. Yo en lo personal me decía una persona, no he tenido un mal día, he tenido un mal año. Se me fue un poquito más allá. Y surge la pregunta, ¿por qué los cristianos tenemos un mal día? ¿Por qué los cristianos tenemos un mal día? ¿O la iglesia de la hacienda no ha tenido un mal día? ¿Algún hermano, alguna hermana no tienen malos días? ¿O sí? La pregunta es, ¿por qué los hijos de Dios tienen un mal día? Nadie planifica un mal día. Es muy posible que el día anterior usted se acostó, hizo los planes antes de acostarse, revisó todo lo que tenía en su agenda para el día siguiente, tantas reuniones, tengo que hacer esto, y planifica muy bonito su día. Inclusive algunos hasta terminar el día. Me pasó en una ocasión, no sé si he compartido con ustedes lo que en una ocasión no se me olvida, hace exactamente 7 años, va a ser 7 años. Un día martes, y no se me olvida porque el día miércoles era el Día de la Mujer. Y planifiqué bien mi día, terminé mi día en la escuela, siempre algunas actividades por la tarde. Día martes en la iglesia de la Kennedy tenemos culto. El reloj que camino en mi carro decía, y le pregunté a mi hijo, mírame qué hora es. Me dice, papi, faltan 5 minutos para las 7. Estaba exactamente a 100 metros antes de llegar a la iglesia. Y estaba terminando bien mi día. Justamente 100 metros antes de llegar a la iglesia, un carro se me pone a la par, me lleva mi retrovisor. Yo pienso que es un accidente normal. Inmediatamente se bajan del otro vehículo, 4 hombres con arma pesada. 4 hombres con arma pesada. Uno se queda en el carro. Y uno de ellos, cuando yo me detengo para ver qué pasó, cuando me quiebran el retrovisor, yo me detengo, inmediatamente ellos se bajan y con la parte de atrás de uno de las armas me quiebran el vidrio de mi lado.
Entonces me sorprendo. Abro la puerta y en lo que abro la puerta yo recibo una patada en mi cara de un muchachito, 17, 18 años. Inmediatamente yo caigo hacia, del impacto caigo hacia donde está mi esposa. Inmediatamente uno de los hombres me encañona. Y yo solo oigo los gritos de mi hijo: no maten a mi papi, no lo maten, por favor, no lo maten. Aún hoy, mi hijo tiene 21 años. Aún hoy yo escucho las palabras de mi hijo en esa ocasión. Y entonces reciben desde el carro una orden. Luego bajan a mi esposa y a mi hijo y también los encañonan. Y desde el vehículo yo escucho la voz que dice: bájenlo. Cuando me bajo del vehículo, yo solo miré hacia el cielo y lo único que dije yo: Señor, yo no tengo enemigos. Es lo único que dije. Y en ese momento yo me despedí de la vida. Ya unas 4 ocasiones anteriores me habían pasado algunas situaciones similares, por asaltantes, he tenido, pero en esa ocasión, en otras ocasiones he andado solo, pero esta vez andaba con mi hijo menor y mi esposa. ¿Y qué hago? ¿Qué hace un hijo de Dios en ese momento? Cuando tienes planificado un bonito día, vas a la iglesia y todavía me decía al día siguiente mi hijo: puchica, papi, me dice, pero íbamos para la iglesia, no íbamos para otro lugar. Y entonces, ¿por qué nos pasa esto? Por eso la pregunta: ¿por qué a los hijos de Dios le pasan este tipo de situaciones? Yo en ese momento me despedí de la vida, pero dije: hay algo que tengo que hacer. Me van a matar a mí, pero tengo algo que hacer por mi esposa y por mi hijo. Total, si el objetivo soy yo. Y entonces había algunos carros atravesados, así estacionados. Dije: bueno, aquí me juego la vida. La vida es de decisiones, es de esas decisiones difíciles que tienes que tomar. Los hijos de Dios también les toca tomar decisiones difíciles en la vida. Y dije: bueno, voy a pedir auxilio. Inmediatamente a 2 cuadras yo sé que había una posta de la policía. Y corrí entre la calle donde están estacionados los carros, corrí haciendo zigzag. Y dice mi esposa: ahí sí pensé que te mataban porque te apuntaron, pero rapidito te metiste entre los carros. Y en ese momento surge el pensamiento de mi esposa, pensamientos diferentes. Ella pensó y me lo manifestó: qué malo fuiste. Te fuiste por salvarte y nos dejaste a nosotros. Pero yo pensé: me van a matar a mí, voy a pedir auxilio aunque sea para ellos. Pensamientos diferentes. Y es de esas situaciones difíciles que toca en la vida. Oramos. Bendito Dios, gracias por darnos la oportunidad de compartir con los hermanos en esta mañana. Que al abrir tu palabra, escuchemos tu voz y te veamos a través de ella, pero que también recibamos el mensaje que tú nos quieres dar. Aparta nuestra mente de cualquier distractor y permítenos concentrarnos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios conoce todo lo que respecta a usted y a mí. Él conoce absolutamente todo. Y nosotros encontramos ahí, y vamos a ir, agarré esta Biblia, pero no me gusta esta versión, así es que voy a pedir que me apoyen con algunas lecturas.
En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, nos dice de que la condición a través de la cual nosotros estamos ante Dios. Vea cómo dice la Biblia, cómo dice Dios que estamos nosotros ante su presencia. ¿Qué nos dice? Alguien nos comparte Hebreos 4, 13. Amén. Todas las cosas están desnudas y descubiertas ante la presencia de Dios. Él conoce todo, absolutamente todo. Y nos confirma el salmista David en uno de sus salmos, y vamos a ir al salmo número 139. En algunas versiones dice, y miren la expresión que utiliza el salmista. El Salmo 139 comienza diciendo, y cuando yo leo esa expresión, solo me recuerdo de un programa de televisión de alguien que utilizaba esa primera expresión. Oh, ¿a quién recordamos que utilizaba esa expresión? Vamos a ver. Al Chapulín Colorado. Oh, ¿verdad? Y así comienza el salmista con esa expresión. Los maestros de español saben qué significa esa expresión. Y comienza el salmista y dice, oh Jehová, tú me has examinado, dice algunas versiones. Otras versiones dice, tú me has escudriñado. Tú me has examinado y tú me has, ¿qué dice? ¿Qué más dice ahí su versión? Tú me conoces y tú me has conocido. Y continúa el salmista, dice, tú conoces mi levantarme, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Así dice su versión. El salmista lo dice y lo reconoce. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Desde que amanece, desde su amanecer, aun y cuando a usted se le olvidó encomendarse a Dios, Dios sabe todo lo que le va a tocar y todo lo que va a enfrentar. Esas situaciones que le pueden provocar bienestar, pero también esas situaciones difíciles de enfrentar, pero que las tiene que enfrentar porque Dios lo tiene ya declarado sobre su vida. Y encontramos también más adelante, sorprendente, ¿qué nos dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Dios sabe todo lo que hace. Dios conoce lo que usted está pensando en este momento. Dios lo sabe. Todo lo que usted va a hacer, Dios lo sabe. Tanto nos conoce Dios que en el versículo 4 dice que antes de que la palabra llegue a donde dice su versión, antes de que la palabra llegue a mi lengua, dice la Biblia que yo tengo, en algunas versiones dice a mi boca. ¿Qué pasa? Antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, ¿qué pasa? Tú ya las conoces. Tú ya las conoces. Y conocemos un pasaje de la Biblia que está escrito allá en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 29, pero me gusta mucho el 30. Dios se detiene a ver los detalles suyos y los detalles míos. Él nos conoce absolutamente todo. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Qué pasa con los pajarillos? Alguien puede decir, ¿se murió el pajarito? ¿Alguien lo mató? No sé qué pasó. Pero ¿qué dice la Biblia?
Ningún pajarito, por tan insignificante que sea para usted, puede moverse si no es con la autorización de Dios. Y el día de hoy es muy posible que usted se bañó y que producto de la edad hay algunos pelitos que se le cayeron. ¿Será que Dios tiene un contador ahí? Porque ¿qué dice el versículo 30? Aún, pues aún vuestros cabellos están como contados. Vea qué tan interesante y qué tan importante es usted para Dios. Dios conoce todo. Y si Dios conoce todo, ¿por qué nos toca pasar esos días difíciles a los hijos de Dios? Si Él perfectamente a sus hijos puede librarnos de algunas situaciones que hemos tenido que enfrentar o que Dios sabe que las vamos a enfrentar. No sé si se ha preguntado alguna vez, se ha hecho alguna vez esa pregunta. ¿Por qué entonces a los hijos de Dios le pasan estas cosas? Como Dios sabe todo lo que nos va a pasar, como Dios sabe lo que te va a suceder de regreso a casa, porque para el Hijo de Dios no hay nada por casualidad y no hay nada por suerte. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no debería de expresar lo siguiente: por suerte. Para los hijos de Dios no existe la suerte. Para los hijos de Dios existe el plan de Dios para usted y para mí. Eso es lo que existe. Pero no existe la suerte, no existe la casualidad. Existe lo que dice la Biblia, que Dios conoce todo lo que le va a suceder a cada uno de sus hijos. Una situación difícil le tocó a Moisés, entre tantas, pero cuando ya había pasado la parte, diríamos, más difícil en la vida de Moisés, cuando recibe la orden de poder salir, se ablandó el corazón del faraón y va a dejar, y dice que Moisés sale con todo el pueblo de Israel. Iban felices. Si usted puede leer ese pasaje ahí en la Biblia, se va a encontrar que iban cantando, iban felices. Y en eso viene el pensamiento al faraón: ¿y quién va a hacer el trabajo sucio ahora? ¿Quién va a cocinar el ladrillo? ¿Quién va a hacer todo ese trabajo que hacían los del pueblo de Israel? Y en ese momento el faraón dijo: no me conviene que se vayan. Entonces preparó su ejército a seguirlos, a perseguirlos. Qué difícil para Moisés, porque generalmente cuando un ejército te va siguiendo, o tienes la oportunidad de irte hacia adelante o de irte hacia atrás, pero ya no podía hacerse hacia atrás porque estaba el ejército. Pero hacia adelante se encuentra con el mar. Había decisiones que tomar. Moisés sabía que Dios iba a obrar de esa manera, no lo sabía. Moisés no lo sabía. Pero Moisés sí sabía confiar en Dios, porque en varias ocasiones difíciles Dios había estado con él. Pero tenía todo el pueblo que decían: y ahora sí hemos de morir, porque por acá viene el ejército siguiéndonos y enfrente está el mar. Cuando tenemos la confianza en Dios, debemos de ser y actuar un poquito como Moisés.
Cuando vienen esas situaciones difíciles a tu vida, cuando tienes un mal día, viene entonces el acto de fe, de confirmación de que tú eres realmente un hijo de Dios. Y que esa situación difícil que tienes que enfrentar, Dios siempre va a ir delante de sus hijos cuando sus hijos tienen ese componente tan importante que es la fe. ¿Sabía Moisés que Dios iba a abrir el mar? No lo sabía. Pero Dios sí sabía lo que iba a hacer con Moisés. Pero Moisés sí sabía quién es Dios y que de alguna manera los iba a librar. Pudo haber pensado Moisés, no conocía los helicópteros, los aviones, pero de alguna manera Dios nos va a librar. Y pasó lo que nosotros conocemos. Dios, con su amor y su misericordia que tiene para con cada uno de sus hijos, abrió el mar como un hecho que nunca antes se había descrito en la Biblia. Sucedió en ese momento un acto de fe, porque la fe de Moisés estaba puesta en el poder de Dios. ¿Cuántas situaciones difíciles has enfrentado? Pero ahora pregúntate, ¿cuántas situaciones difíciles vas a tener que enfrentar? De muchas. A veces decimos nosotros, de la que me salvé. No, es Dios obrando en tu vida. Y encontramos ahí, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice? Para que vuestra fe, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué dice? 1 Corintios 2:5. Amén. ¿En dónde está cifrada la fe de los hijos de Dios? ¿Dónde está su simiente? ¿Dónde está la base de esa fe? No en la sabiduría de los hombres, sino que debe de estar en el poder de Dios. Es muy posible que el día de mañana tengas que enfrentar un día malo. ¿Dónde está tu fe? Los hijos de Dios debemos acudir única y exclusivamente a Dios cuando vienen esos días malos. Y alguien se preguntará, ¿y entonces qué pasó, hermano, con su esposa y su hijo? Sí, está la pregunta. Como les decía, yo solo miré al cielo y le dije a mi Dios, Señor, yo no tengo enemigos, nada más. Cuando yo regreso con la policía, no está ni mi esposa, ni mi hijo, ni el carro de ellos, ni el carro mío. ¿Se imaginan en ese momento cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de un mortal como yo? ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas ideas pasaron por mi mente? Pero bendito y alabo el nombre de mi Dios, porque cuando continuamos con la policía para perseguirlos, pude ver a mi esposa y a mi hijo subiendo las gradas, entrando a la iglesia.
Cuando tienes que enfrentar un día malo, esos días que nadie quiere, solamente poniendo nuestra fe y nuestra mirada no en los hombres, sino solamente en Cristo Jesús. Iglesia de la Hacienda, en ese día malo que tienes que enfrentar, en esa situación difícil, solamente vuestra mirada y vuestra fe puesta en el poder de Dios, como dijo ahí en el libro de Primera de Corintios. Los hijos de Dios vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles. Vendrán días malos. No es cierto, hermanos, que los tiempos van a ser mejores, porque si esperamos tiempos mejores, estaríamos contradiciendo lo que dice su palabra. Solamente que esos días difíciles y peores que vendrán, tenemos la confianza de un Dios de poder que está con cada uno de nosotros. Dios bendiga esta iglesia, Dios bendiga sus planes, Dios bendiga sus proyectos para el próximo año y sigamos preparándonos para la venida de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.